Todos los días, en un restaurante destartalado del lado este, un padre soltero que trabajaba en la cocina ponía comida extra en el plato de una chica pobre que solo pedía lo más barato del menú. Nadie le pedía que lo hiciera. Nadie le pagaba por ello. Entonces, una tarde, ella le tomó la mano y le susurró: «Me casaré contigo cuando sea rica». Él sonrió, pensando que solo era el hambre la que hablaba. A la mañana siguiente, ella se había ido. Pasaron 3 años. Una fila de coches negros se detuvo frente al restaurante. Ella salió. Esta vez realmente era rica. Pero, ¿seguía intacta la promesa? Daniel Brooks llevaba casi 8 años trabajando en la cocina del Harper's Diner. El local estaba situado en una esquina cerca de la Interestatal, el tipo de lugar donde los camioneros paraban a tomar café y huevos antes del amanecer. Las cabinas de vinilo estaban agrietadas. El suelo de linóleo se había vuelto opaco por los años de tránsito y el letrero de neón de la fachada parpadeaba cada vez que llovía. Pero la comida era decente, las raciones eran generosas y Daniel sabía cómo mantener la cabeza gacha y las manos en movimiento. Ahora tenía poco más de 40 años. Estaba delgado de estar todo el día de pie y le empezaban a salir canas en las sienes. Tenía una hija, Sophie, que tenía 16 años y vivía con su madre al otro lado de la ciudad. El divorcio había sido tranquilo. Sin abogados, solo 2 personas que se dieron cuenta de que habían dejado de intentarlo. Veía a Sophie cada 2 fines de semana y le enviaba dinero cuando podía. El resto de su vida era la cafetería, el pequeño apartamento que alquilaba encima de una ferretería y la rutina que lo mantenía en pie. La chica apareció un martes a finales de otoño. Daniel se fijó en ella porque se sentaba siempre en la misma mesa, la que estaba cerca de la ventana delantera que daba a la calle. Era joven, tal vez de unos 20 años, con el pelo oscuro recogido en una coleta y una chaqueta 2 tallas más grande. Siempre pedía lo mismo, un plato de sopa y un panecillo. $3.50. Pagaba en efectivo, contaba las monedas con cuidado y no dejaba propina. Al principio, Daniel no le dio mucha importancia. Por el restaurante pasaba mucha gente, algunos con más dinero que centavos, otros sin nada. Pero después de la cuarta o quinta visita, empezó a fijarse en que comía despacio, como si intentara que durara más. Partía el panecillo en trozos pequeños, mojaba cada uno en la sopa y masticaba con los ojos cerrados. Cuando terminaba el plato, se quedaba sentada un rato más, mirando por la ventana, antes de doblar la servilleta y marcharse. Una tarde, Daniel estaba sirviendo un pedido cuando la vio entrar. La hora punta de la cena había pasado y el restaurante estaba casi vacío. Ella se sentó en su sitio habitual, pidió la sopa y esperó con las manos cruzadas sobre la mesa. Daniel miró la olla de estofado que acababa de sacar del fuego. Era un buen estofado, espeso, con carne y patatas, de esos que te llenan el estómago. Sirvió un plato, le añadió un trozo de pan de maíz y se lo llevó junto con la sopa. Ella lo miró, confundida. Daniel dejó el guiso junto al plato de sopa y no dijo nada. Ella abrió la boca como si fuera a hacer una pregunta, pero él ya se había dado la vuelta hacia la cocina. Cuando miró por encima del hombro un minuto después, ella estaba comiendo el guiso. Sus hombros se habían relajado y por primera vez desde que había empezado a venir, parecía que no estaba conteniendo la respiración. Después de eso, se convirtió en una costumbre. Daniel le daba algo extra siempre que podía. Una ración de puré de patatas, una pechuga de pollo, una porción de tarta que de todos modos se iba a poner rancia. Nunca lo hacía de forma ostensible. Nunca le preguntaba si lo quería. Simplemente lo dejaba y se marchaba. A veces ella lo miraba como si quisiera darle las gracias, pero Daniel negaba ligeramente con la cabeza y ella volvía a comer. El resto del personal se dio cuenta, pero nadie dijo nada. Harper's no era el tipo de lugar donde la gente hacía demasiadas preguntas. Al propietario, un hombre llamado Gene, que solo aparecía 2 veces por semana para revisar la caja registradora, no le importaba nada, siempre y cuando las cuentas cuadrasen al final del mes. Daniel se aseguraba de que así fuera, aunque tuviese que cubrir el coste de algún plato de vez en cuando. Lo hacía de su propio bolsillo.
Pasaron las semanas, la chica seguía viniendo y Daniel seguía dándole de comer. No hablaban mucho. Una vez ella le preguntó su nombre y él se lo dijo. Ella dijo que se llamaba Emily. Eso fue todo. Sin apellido, sin historia, sin explicación de por qué comía sopa para cenar 5 noches a la semana. Daniel no insistió. Hacía mucho tiempo que había aprendido que las personas que necesitaban ayuda no siempre querían explicar por qué. Entonces, una noche a principios de diciembre, algo cambió. El restaurante estaba tranquilo. Solo había un par de clientes habituales en la barra y Emily en su mesa junto a la ventana. Daniel había preparado un asado esa tarde y le llevó un plato lleno. Asado, zanahorias, salsa y una galleta. Lo dejó delante de ella y esta vez ella no se limitó a asentir. Levantó la vista hacia él y tenía los ojos húmedos. Emily dijo su nombre en voz baja. Daniel se detuvo, con la mano aún en el borde de la mesa. Ella no dijo nada más durante un momento, solo lo miró como si estuviera tratando de encontrar las palabras para expresar algo que no tenía palabras. Luego extendió la mano y tomó la de él. Sus dedos estaban fríos, su agarre era ligero, pero decidido. Le dijo que se casaría con él cuando fuera rica. Su voz era firme, como si lo hubiera estado pensando durante un tiempo y finalmente hubiera decidido decirlo en voz alta. Daniel parpadeó, sorprendido, y luego sonrió. Era el tipo de sonrisa que le das a alguien cuando dice algo dulce e imposible, como un niño que promete comprarte una casa cuando crezca. Él le dijo que la tomaría en serio, con un tono suave y burlón. Ella no le devolvió la sonrisa. Solo le apretó la mano una vez y la soltó. Daniel volvió a la cocina. Seguía pensando en la forma en que ella lo había dicho, no como una broma, no como una fantasía, sino como una promesa. Sacudió la cabeza, limpió la parrilla y se dijo a sí mismo que no significaba nada. La gente dice cosas cuando está agradecida. No tenía por qué significar más que eso. Al día siguiente, Emily no vino. Daniel notó su ausencia como se nota cuando un reloj deja de funcionar. No dejaba de mirar la mesa junto a la ventana, esperando verla allí, pero seguía vacía. Se dijo a sí mismo que solo estaba ocupada o que quizá había encontrado un sitio mejor para comer. Pero cuando no apareció al día siguiente, ni al otro, sintió un nudo en el pecho. Pasó una semana. Daniel siguió dejando su mesa libre durante el turno de noche. Incluso cuando el restaurante se llenaba y la gente pedía sentarse allí, él les decía que estaba reservada, lo cual no era cierto, pero nadie discutía. Empezó a pasar por delante de la ventana más a menudo de lo necesario, mirando a la calle como si pudiera verla llegar. No la vio. A la tercera semana, dejó de reservar la mesa. Se dijo a sí mismo que era una estupidez aferrarse a algo que no iba a volver. Emily se había ido. Eso era todo. La gente seguía adelante. La gente desaparecía. Sucedía todo el tiempo. Y no significaba nada, excepto que la vida seguía adelante, estuvieras preparado para ello o no. Pero por la noche, cuando se acostaba en la cama de su pequeño apartamento y no podía dormir, pensaba en la forma en que ella lo había mirado cuando lo dijo, la forma en que su mano se había sentido en la suya, fría y segura. Pensaba en el hecho de que ella había seguido volviendo noche tras noche, incluso cuando no tenía por qué hacerlo. Y pensaba en cómo, durante un tiempo, alimentarla le había parecido lo más importante que hacía en todo el día. Daniel no hablaba de ello con nadie. No tenía a nadie con quien hablar. Sophie estaba absorta en su propia vida y su exmujer había dejado de preguntarle cómo estaba hacía años. La gente del restaurante eran compañeros de trabajo, no amigos. Así que se lo guardó para sí mismo, lo enterró bajo el ritmo del trabajo y el alquiler, y las ocasionales visitas de fin de semana a su hija. Llegó el invierno. El restaurante seguía estando muy concurrido. Daniel seguía cocinando, seguía acudiendo al trabajo, seguía haciendo lo que siempre había hecho. Y la mesa de Emily junto a la ventana seguía vacía. Solo era otro asiento más en un restaurante destartalado del lado oeste, esperando a alguien que nunca volvería. El primer año después de la desaparición de Emily, Daniel se convenció a sí mismo de que lo había imaginado todo. No su presencia, sino el peso de la misma. La sensación de que algo se estaba gestando entre ellos,
a pesar de que ninguno de los dos había dicho más que unas pocas palabras en cada ocasión. Se dijo a sí mismo que solo era amabilidad, la que cualquier persona decente mostraría a alguien que estaba pasando por dificultades. Nada más que eso. Pero cada vez que alguien se sentaba en la mesa junto a la ventana, se encontraba mirando hacia allí, medio esperando verla allí. Nunca eran solo desconocidos de paso, gente que pedía café y tortitas y se marchaba sin pensarlo dos veces. El restaurante seguía funcionando como siempre, estable y sin sobresaltos, y Daniel seguía trabajando en la cocina, volteando huevos, haciendo hamburguesas y limpiando la barra al final de cada turno. Jean vendió el restaurante en primavera. La nueva propietaria era una mujer llamada Linda, que había regentado un local de desayunos en Ohio antes de mudarse al sur. Era inteligente, eficiente y le gustaba a Daniel. En 2 meses lo ascendió a jefe de cocina, le subió el sueldo y empezó a hablar de ampliar el menú. A Daniel no le importaba mucho el título, pero agradecía el dinero extra. Eso significaba que podía enviar más a Sophie, que estaba solicitando plaza en la universidad y necesitaba ayuda con las tasas de inscripción. Linda también puso en marcha un programa por el que el restaurante donaba la comida sobrante a un refugio del centro de la ciudad. Le pidió a Daniel que se encargara de ello, ya que de todos modos pasaba la mayoría de las noches en la cocina. Él aceptó sin dudarlo. 2 veces por semana empaquetaba lo que no se había vendido, lo cargaba en la parte trasera de su camioneta y lo llevaba a un edificio de la calle 7, donde la gente hacía cola para comer. Eso le recordaba a Emily, aunque intentaba no pensar demasiado en ello. Una noche, en el refugio, una mujer de unos 50 años, con el pelo canoso y los ojos cansados, le dio las gracias por la comida. Le dijo que era la primera comida de verdad que tomaba en 3 días. Daniel le dijo que no era ninguna molestia, pero ella negó con la cabeza y le dijo que sí importaba. Dijo que ese tipo de amabilidad permanecía en las personas incluso cuando todo lo demás se desmoronaba. Pensó en la mano de Emily en la suya, fría y segura, y se preguntó si ella había pensado alguna vez en él después de marcharse. El segundo año pasó más rápido que el primero. Sophie se graduó en el instituto y entró en una universidad pública a 2 horas de distancia. Daniel la ayudó a mudarse a su residencia, subió cajas por 3 tramos de escaleras e intentó que ella no viera lo mucho que le dolía dejarla allí. Ella lo abrazó antes de irse, le dijo que lo quería y que lo llamaría todas las semanas. Lo hizo durante un tiempo. Luego, las llamadas pasaron a ser cada 2 semanas. Después, una vez al mes. Daniel no la culpaba. Así era crecer. El trabajo se convirtió en el centro de su vida como nunca antes lo había sido. Empezó a llegar más temprano, a quedarse hasta más tarde, a probar nuevas recetas. Cuando el restaurante estaba tranquilo, Linda le daba más responsabilidades. Le dejaba tomar decisiones sobre el inventario y el personal. Contrató a un chico llamado Marcus, de 19 años, que acababa de salir de una mala situación en casa, y le enseñó a trabajar con la parrilla. Marcus le recordaba un poco a Emily, por la forma en que acudía todos los días y no pedía nada más que una oportunidad para demostrar su valía. Daniel seguía pensando en ella, no todos los días, pero sí con bastante frecuencia. Veía a alguien con el pelo oscuro recogido en una coleta o oía a alguien pedir sopa, y por un instante su corazón daba un vuelco. Luego se daba cuenta de que no era ella, y el momento pasaba. Se decía a sí mismo que era normal recordar a las personas que habían marcado tu vida, aunque fuera brevemente. No significaba que estuviera estancado, solo significaba que era humano. Pero había noches en las que se acostaba en la cama y se preguntaba si ella había hablado en serio. Si realmente lo había dicho en serio cuando dijo que se casaría con él cuando fuera rica. Se preguntaba dónde estaría, qué estaría haciendo, si habría encontrado la manera de salir del agujero en el que se encontraba. Esperaba que así fuera. Esperaba que estuviera bien, y entonces se daba la vuelta y se dormía, porque la esperanza era lo único que podía ofrecer a alguien que no estaba allí. Al tercer año el restaurante había cambiado. Linda renovó las cabinas, sustituyó el viejo letrero de neón por uno más limpio y brillante, y añadió un pequeño patio en la parte trasera
donde la gente podía comer en los meses más cálidos. El lugar empezó a atraer a un público diferente, gente más joven, familias, parejas en citas nocturnas. Seguía siendo asequible, seguía siendo el tipo de lugar donde se podía comer bien sin gastar $20, pero se parecía menos a una parada de camiones y más a un local de barrio. Daniel estaba orgulloso de ello. Había contribuido a que eso sucediera, aunque nadie fuera de la cocina supiera su nombre. Había construido algo estable, algo que importaba. A Sophie le iba bien en la escuela, llamaba menos, pero enviaba fotos cuando se acordaba. Su exmujer se había vuelto a casar, lo cual estaba bien. Ya no le importaba ni por un lado ni por otro. Su vida era pequeña, pero era suya, y eso era suficiente. Una tarde a finales del verano, Daniel estaba preparando verduras en la trastienda cuando Linda entró y le dijo que tenían una reserva para un evento privado esa noche. Una fiesta de 12 personas, dijo. Una especie de cena de negocios. Querían que se cerrara toda la parte trasera del restaurante y estaban pagando un suplemento por ello. Daniel le preguntó si necesitaba que se quedara hasta tarde y ella asintió. Él le dijo que no había problema. El grupo llegó poco después de las 7. Al principio, Daniel no le prestó mucha atención. Estaba ocupado con los pedidos, manteniendo el ritmo, asegurándose de que todo saliera caliente y a tiempo. Pero cuando miró por la ventana al comedor, vio que la parte trasera estaba llena de gente bien vestida, hombres con traje y mujeres con blusas y tacones. No era el público habitual, pero Linda había estado atrayendo a más clientes corporativos últimamente, así que no era de extrañar. Volvió al trabajo. Marcus estaba a cargo de la parrilla y Daniel estaba sirviendo los postres cuando Linda volvió a la cocina y le dijo que alguien quería hablar con él. Daniel se limpió las manos en el delantal y preguntó quién era. Ella dijo que no lo sabía, solo que uno de los comensales había pedido hablar con el jefe de cocina. Él frunció el ceño, confundido, pero la siguió al comedor. La parte trasera seguía llena, pero la mayoría de los comensales estaban terminando de comer y charlaban en voz baja mientras tomaban café y vino. Linda señaló a una mujer sentada sola en una mesa pequeña cerca de la ventana. Daniel sintió un nudo en el pecho antes de que su cerebro pudiera procesar lo que veía. Cabello oscuro, ahora más largo, peinado de una manera que parecía costosa, un vestido negro que le quedaba como si hubiera sido hecho a medida. Ella miraba por la ventana, con las manos cruzadas sobre la mesa, exactamente como solía sentarse. Daniel se detuvo. Linda lo miró, luego volvió a mirar a la mujer y dijo que les daría un minuto. Se marchó y Daniel se quedó allí paralizado, tratando de entender lo que estaba viendo. La mujer giró la cabeza y cuando sus ojos se encontraron con los de él, sonrió. No fue una gran sonrisa, solo una pequeña y tranquila, como si hubiera estado esperando a que él la viera. Emily se levantó lentamente, como si no estuviera segura de que él la reconocería. Daniel sintió que se le cerraba la garganta. Parecía diferente. Más mayor, sí, pero también refinada, de una forma que no encajaba con la chica que solía contar monedas para comprar un plato de sopa. Ella dio un paso hacia él y él se dio cuenta de que aún no se había movido. Ella dijo su nombre. Su voz era la misma, suave y firme. Daniel intentó responder, pero no le salieron las palabras. Ella se detuvo a unos metros de distancia, con las manos juntas delante de ella, y le preguntó si la recordaba. Él asintió con la cabeza, porque, por supuesto, la recordaba. ¿Cómo no iba a hacerlo? Emily le dijo que lamentaba haberse ido de esa manera. Dijo que había querido explicárselo, pero que en ese momento no había podido. Daniel finalmente recuperó la voz y le preguntó dónde había estado. Ella lo miró durante un largo rato y luego dijo que se había ido a casa. Él no lo entendió, y ella debió de verlo en su rostro, porque señaló la mesa y le preguntó si podía sentarse un momento. Daniel miró hacia la cocina. Marcus se estaba encargando de todo, y Linda lo cubriría si algo salía mal. Se acercó a la mesa y se sentó frente a Emily. Ella volvió a cruzar las manos como solía hacer, y él se fijó en que ahora llevaba las uñas pintadas de un rosa pálido que le daba un aire profesional. Todo en ella parecía profesional. Era desconcertante.
Ella le dijo que no había sido sincera con él hacía 3 años, ni sobre quién era, ni sobre por qué comía sopa 5 noches a la semana. Daniel no dijo nada, solo esperó. Emily dijo que había crecido con dinero, más del que la mayoría de la gente sabría qué hacer. Su padre era dueño de una empresa, algo relacionado con el sector inmobiliario y las inversiones, y ella había pasado toda su infancia preparándose para tomar el relevo algún día. Pero ella no quería esa vida. Quería saber qué se sentía al valerse por sí misma, a construir algo que no le hubieran dado. Así que se marchó. Dejó atrás el dinero, la casa, el apellido, todo. Cambió su aspecto, dejó de usar tarjetas de crédito y vivió de los pocos ahorros que tenía. Dijo que fue lo más difícil que había hecho nunca y también lo más importante, porque le enseñó quién era cuando nadie la observaba, cuando nadie esperaba nada de ella. Daniel escuchaba, con las manos apoyadas en la mesa. No sabía qué decir. Emily siguió hablando. Dijo que durante ese tiempo, la única persona que la había tratado como si importara era él. No por lo que ella podía ofrecer, ni por quién era su familia, sino porque él había visto a alguien que estaba pasando apuros y decidió ayudarla. Dijo que eso se le había quedado grabado incluso después de volver. Daniel le preguntó por qué había vuelto. Emily dijo que su padre se había enfermado, cáncer de pulmón en etapa 4. No le quedaba mucho tiempo, y su madre no podía manejar el negocio sola. Así que Emily regresó, se hizo cargo de la empresa y pasó el último año de la vida de su padre aprendiendo todo lo que él había construido. Él murió hace 6 meses. Ahora la empresa era suya. Miró a Daniel y su expresión se suavizó. Dijo que había pensado en él todo el tiempo, en cómo solía llevarle comida sin pedir nada a cambio, en la promesa que había hecho, medio en serio, medio desesperada, porque no sabía de qué otra manera darle las gracias. Le preguntó si lo recordaba. Daniel dijo que sí. Su voz sonó más baja de lo que pretendía. Emily volvió a sonreír, y esta vez la sonrisa le llegó a los ojos. Dijo que lo había dicho en serio, cada palabra. Daniel no sabía qué decir. Se sentó frente a Emily, mirando sus manos cruzadas sobre la mesa, igual que solían estar cuando ella esperaba su sopa, excepto que ahora llevaba las uñas pintadas. Su vestido parecía costar más que el alquiler de él, y ella le estaba diciendo que había cumplido la promesa que le había hecho 3 años atrás, cuando no tenía nada. Él le preguntó por qué estaba allí, no en la cafetería, sino allí, en su mesa, contándole todo eso ahora. Emily lo miró como si hubiera estado esperando la pregunta. Dijo que había vuelto porque quería verlo, porque había pasado 3 años tratando de ser la persona que su padre necesitaba que fuera, y ahora que él ya no estaba, quería descubrir quién debía ser por sí misma. Daniel le dijo que no lo entendía. Emily se inclinó ligeramente hacia adelante, con la voz firme pero ahora más suave. Dijo que cuando se marchó de la cafetería hace 3 años, pensó que estaba alejándose de todo lo que le importaba. Pero la verdad era que lo único que le había importado durante ese tiempo estaba sentado justo delante de ella. Dijo que él le había dado de comer cuando tenía hambre, no porque quisiera algo de ella, sino porque era lo correcto, y eso era lo que más le había marcado. Él bajó la mirada hacia sus manos, ásperas por años de trabajar con la parrilla, y trató de procesar lo que ella estaba diciendo. Emily le preguntó si estaba enojado porque ella se había ido sin darle una explicación. Daniel negó con la cabeza. Le dijo que no estaba enojado. Dijo que simplemente había asumido que ella había seguido adelante, que había encontrado algo mejor. Os llamó, y que él estaba de acuerdo con eso. La expresión de Emily cambió. Algo casi triste cruzó su rostro. Dijo que no había encontrado nada mejor. Solo había encontrado algo diferente. Le preguntó si recordaba lo que le había dicho la última vez que lo vio. Daniel dijo que sí, cada palabra. Emily sonrió y esta vez parecía casi nerviosa. Dijo que había vuelto para preguntarle si le permitiría llevarlo a cenar. No aquí, no en la cafetería, sino en otro lugar. A algún lugar donde pudieran hablar sin el ruido de la cocina ni el peso de los últimos 3 años entre ellos. Daniel no respondió de inmediato. No estaba seguro de qué decir. Una parte de él quería decirle que sí,
que había pensado en ella más veces de las que podía contar, que verla volver a su vida era algo que no sabía que estaba esperando. Pero otra parte de él, la parte que había aprendido a mantener bajas sus expectativas, se preguntaba si solo se trataba de culpa, si ella estaba allí porque sentía que le debía algo y, una vez pagada esa deuda, volvería a desaparecer. Emily debió de ver la vacilación en su rostro, porque se inclinó sobre la mesa y le puso la mano encima. Su tacto era cálido ahora, no frío como lo había sido 3 años atrás. Dijo que no se lo estaba pidiendo porque se sintiera obligada. Se lo pedía porque quería conocerlo, al verdadero él, no solo al hombre que había sido amable con ella cuando no tenía nada. Dijo que quería ver si la conexión que había sentido entonces era real o si solo era desesperación y gratitud envueltas en algo que parecía más. Daniel miró su mano sobre la suya y luego volvió a mirar su rostro. Le preguntó qué pasaría si no fuera real. Emily no se inmutó. Dijo que entonces lo sabrían y que ambos podrían seguir adelante. Pero dijo que no creía que eso fuera lo que pasaría. Dijo que había pasado 3 años rodeada de gente a la que solo le importaba lo que ella podía hacer por ellos. Y la única persona en la que seguía pensando era alguien que nunca le había pedido nada. Él le dijo que ya no era la misma persona que ella recordaba, que también habían pasado 3 años para él, y su vida no era emocionante ni impresionante. Trabajaba en una cafetería, vivía en un pequeño apartamento y pasaba la mayor parte de su tiempo libre tratando de averiguar cómo ser un padre decente para una hija que ya no lo necesitaba tanto. Emily dijo que era exactamente como lo recordaba. Alguien que aparecía, hacía su trabajo y no le daba mucha importancia. Daniel sintió que algo se le soltaba en el pecho. Le dijo que iría a cenar con ella, pero solo si le dejaba pagar. Emily se rió, una risa auténtica, y dijo que eso no iba a pasar. Él dijo que entonces podían dividir la cuenta. Ella negó con la cabeza y le dijo que tenía suficiente dinero para comprar todo el restaurante si quisiera, así que debía dejarla hacer esto. Daniel sonrió a pesar suyo y dijo, «Está bien, pero la próxima vez paga él». La expresión de Emily se suavizó al oír las palabras «la próxima vez». Le preguntó si eso significaba que estaba dispuesto a que hubiera una próxima vez. Daniel dijo que sí. Dijo que no sabía a dónde iba a parar esto, ni cómo sería, pero que estaba dispuesto a averiguarlo. Emily asintió con la cabeza, con la mano aún apoyada sobre la de él, y dijo que eso era todo lo que pedía. Se quedaron allí sentados un momento, sin decir nada, simplemente disfrutando del silencio entre ellos. Entonces Emily miró hacia la parte de atrás, donde su cena de negocios estaba terminando. Dijo que tenía que irse, pero que le llamaría al día siguiente para quedar. Daniel le preguntó cómo le iba a llamar si no tenía su número. Emily sacó su teléfono y se lo entregó. Él tecleó su número, lo guardó y se lo devolvió. Antes de marcharse, Emily se puso de pie y lo miró. Dijo que se alegraba de que él siguiera allí, haciendo lo que hacía. Daniel le preguntó a qué se refería. Ella respondió que el mundo necesitaba más gente como él, gente que ayudara sin esperar nada a cambio. Él le dijo que no era especial, que cualquiera habría hecho lo mismo. Emily negó con la cabeza y dijo que eso no era cierto. La mayoría de la gente no lo haría. La mayoría de la gente no lo hacía. Ella regresó con su grupo y Daniel se quedó sentado en la mesa un minuto más, tratando de entender lo que acababa de pasar. Sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años y acabara de exhalar. Cuando finalmente se levantó y regresó a la cocina, Marcus le preguntó si todo estaba bien. Daniel respondió que estaba mejor que bien. A la noche siguiente, Emily llamó. Quedaron en un restaurante al otro lado de la ciudad, de esos con servilletas de tela y una carta de vinos que Daniel no entendía. Emily pidió por los dos y hablaron durante 3 horas. Ella le preguntó por Sophie, por el restaurante, por cómo había sido su vida desde que ella se marchó. Daniel le preguntó por su padre, por hacerse cargo de la empresa, por si tenía algún remordimiento. Ella dijo que tenía muchos, pero que volver a verlo no era uno de ellos. Durante las siguientes semanas siguieron viéndose. Tomaban café por las mañanas antes del turno de Daniel. Almorzaban en sus días libres.
Cenaban cuando Emily podía escaparse de la oficina. No fue rápido ni dramático. Fue cuidadoso, deliberado. Dos personas tratando de averiguar si lo que tenían era real o solo el recuerdo de algo que alguna vez había importado. Daniel descubrió que Emily era inteligente, divertida y más terca de lo que él había pensado. Trabajaba muchas horas, se tomaba sus responsabilidades muy en serio y seguía pidiendo sopa cada vez que iban a algún sitio informal. Ella descubrió que Daniel era estable, paciente y mejor escuchando que la mayoría de las personas que había conocido. Él no intentaba solucionar sus problemas ni decirle qué hacer. Simplemente la dejaba hablar, y eso era algo que ella no se había dado cuenta de que necesitaba. Una noche, volvieron al restaurante. Era tarde, después del cierre, y Linda le había dado las llaves a Daniel para que pudiera cerrar. Emily se sentó en la mesa junto a la ventana, la misma en la que solía sentarse, y Daniel le trajo un plato de sopa y un panecillo. Ella miró el plato, luego a él, y sonrió. Dijo que algunas cosas no necesitaban cambiar. Daniel se sentó frente a ella y comieron juntos en el tranquilo restaurante. Emily dijo que había estado pensando en lo que vendría después. Dijo que su vida era complicada y que no podía prometer que fuera a ser más fácil, pero que quería que él formara parte de ella si estaba dispuesto. Daniel le dijo que sí, dijo que no necesitaba que fuera fácil, solo necesitaba que fuera honesta. Emily se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Dijo que había cumplido su promesa. Se había hecho rica, y ahora le preguntaba si le permitiría cumplir la segunda parte. Daniel le preguntó cuál era la segunda parte. Ella dijo que la parte en la que se quedaba, la parte en la que descubrían juntos qué era aquello, la parte en la que ella no se marchaba de nuevo. Daniel le apretó la mano y dijo que sí, dijo que le gustaría eso. Emily sonrió por primera vez desde que volvió a entrar en su vida. Parecía la chica que solía sentarse en esa mesa y contar monedas para comprar sopa, excepto que ahora no estaba sola, y él tampoco. La bondad, la verdadera no pide nada a cambio.